Bueno, ahora vamos a seguir con el tejido muscular, con la parte que nos corresponde, que nos falta todavía de fibras musculares esqueléticas voluntarias. Bien, vamos a ver esta imagen. Vamos a ver esta imagen en la cual ustedes ven un dibujo que tiene claramente dibujadas estas estructuras que son las células o las fibras musculares. ¿Se acuerdan que cada célula o fibra muscular estaba revestido, se acuerdan, por una capa de tejido conectivo? Después cada grupo celular o fascículo o haz estaba cubierta por otra capa de tejido conectivo, y finalmente todo el músculo, que sería toda esta estructura, está recubierta por la última capa de tejido conectivo, que se puede llamar a veces aponeurosis, inclusive fascia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero miren qué cosa interesante se ve en este dibujo. La relación directa que hay con esta estructura, que es tejido conectivo, formando parte de los recubrimientos de las células, de los fascículos, de los haces y la aponeurosis, en continuidad con esto que es el tendón. El tendón es el tendón de inserción del músculo, que supónganse, por ejemplo, es el deltoides, al insertarse en la cavidad articular correspondiente al miembro superior. Entonces, directamente hay que tener en cuenta esta relación entre el músculo y el tendón, porque ustedes van a ver más adelante que va a haber patología que va a afectar a esta estructura fibromuscular, y por otro lado puede haber patología que afecte a los tendones, a los ligamentos, que tienen que ver más con la parte articular. ¿Y qué otra cosa importante? El tendón y los ligamentos están todos formados por tejido conectivo. En general se dice tejido conectivo denso regular, porque es un tejido conectivo que está ordenado. ¿Ven ustedes estas rayitas más oscuras, azules o violáceas? Esas son todas las fibras de colágeno que tiene el tejido conectivo, y esas fibras son las que le van a dar la estructura ordenada al tendón, porque si no, ni los tendones ni los ligamentos podrían hacer este movimiento de estiramiento y contracción, acompañando al movimiento de contracción y relajación que realiza la fibra muscular. Esto para mí es muy importante, porque ustedes tienen que acordarse de esta relación, fibra muscular y tejido conectivo, a través del tendón y a través de los ligamentos. Acá tenemos un dibujo de un corte de un músculo, donde se ve, fíjense, por un lado, fibras longitudinales, con estrías y núcleos periféricos, estas que son células musculares esqueléticas, ¿no es cierto? Estriadas. Miren cómo se ve perfecto acá. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace un corte de un músculo, no siempre va a tener todas las estructuras paralelas entre sí, que serían, por ejemplo, estas tres que están acá, estas que están acá, o estas que están acá. A veces sucede esto. ¿Qué pasa? Las fibras están puestas verticales y se cortan por través. Entonces queda el haz muscular como si fuera cortado de través en un mismo preparado. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y aparte, fíjense que acá se ve lo que hablábamos, ¿se acuerdan del perimicio, del endomicio, que recubría primero las células, después todo el grupo de fascículos o haces? Y miren, en el medio tengo más tejido conectivo, y ese tejido conectivo que va a tener vasos sanguíneos, porque la fibra muscular es una célula, necesita los nutrientes. ¿Y quién se los va a llevar? El tejido conectivo. Por eso el músculo es metabólicamente bastante complejo y necesita un montón de, digamos, de actividades que realiza a través del consumo de energía para cumplir con sus funciones. Bien, desde el punto de vista de la función, las fibras musculares se dividen en dos: fibras rojas o fibras blancas. Si uno piensa en el color, ¿no es cierto?, se da cuenta, porque va a ver, cuando uno ve músculos en fresco,
a veces ve el músculo más rojizo, intenso, y a veces los ve más rosados, más claros. Eso se debe a la cantidad de mioglobina que posee uno y que posee otro. La mioglobina es una proteína igual a la hemoglobina. La hemoglobina en la sangre que lleva el oxígeno y el hierro, que es lo que le da color. En este caso es lo mismo, pero en el músculo. La mioglobina es exclusiva del músculo. El músculo que tiene más cantidad de mioglobina es la fibra roja. Entonces, el que tiene fibras rojas. Fíjense, fibras rojas tienen mioglobina con 3 flechas para arriba. En cambio, las fibras blancas tienen muy poca cantidad. Otra característica, la fibra roja son en general células o fibras pequeñas. Estas, las fibras blancas, son más grandes. A su vez, las fibras blancas se subdividen en 2 tipos, 2A y 2B, incluyen un tipo intermedio de fibras, pero bueno, eso es más detallado para la parte clínica, seguramente lo van a ver ahí cuando vean clínica, esta subclasificación. O sea que aparte de las fibras rojas y fibras blancas, habría unas intermedias, que serían los tipos estos que les nombro en fibras blancas. ¿Qué otra característica tienen las fibras rojas? Tienen muchas o son ricas en mitocondrias. Esto quiere decir que si son ricas en mitocondrias van a tener mucha reserva de energía. Pero a su vez, miren qué contradicción, son pobres en ATPasa miofibrilar. La ATPasa es la enzima que degrada el ATP. Va a haber muchas mitocondrias con mucho ATP y va a haber poca enzima. Entonces eso, ¿qué va a hacer? Que las células de las fibras, o las fibras rojas que componen el músculo, sean resistentes al agotamiento, tienen mucho ATP para reserva. Y las contracciones que van a realizar van a ser contracciones lentas. Los ejemplos que damos acá de fibras rojas son los músculos posturales, que se mantienen en un estado de semicontracción permanente, pero no se agotan o no se fatigan, y también los músculos que participan en deportes aeróbicos con baja resistencia. ¿Ven lo importante que es asociar rasgos histológicos, histofisiológicos a la clínica, a lo que sería lo que el ser humano realiza en su cotidiano vivir? O sea, puede estar quieto en una silla, escribiendo en la computadora, como estoy yo, o hablando, o puede estar haciendo actividad. Entonces vamos a ver qué tipo de fibra muscular participa en una u otra situación. Y las fibras blancas, que son más o menos ya dijimos, al contrario de las rojas, tienen gran actividad ATPasa miofibrilar. Entonces, ¿qué pasa? Se consumen rápidamente el ATP. Entonces, si el ATP se consume rápidamente, al contrario de las otras, estas van a ser poco resistentes a la fatiga, porque es como que se comen el combustible rápidamente. A su vez, eso se va a sumar a que tienen menos mitocondrias, menos cantidad de ATP, y entonces se van a fatigar rápido, cosa que las otras no. Los ejemplos que se dan acá son, por ejemplo, los músculos de los dedos de las manos, donde hacemos movimientos muy finos, movimientos muy delicados, y también en los músculos extrínsecos del ojo. Bueno, bien. Cuando nosotros vemos la estructura histológica de una célula muscular estriada, hablamos siempre de una unidad contráctil, estructural y funcional que es el sarcómero. Esa es la definición de sarcómero. Van a ver que en cada tejido, en cada órgano, en general, siempre vamos a hablar de una unidad funcional. Esa unidad funcional siempre tiene que funcionar bien, valga la redundancia, porque si no, no se puede realizar la función del tejido. En este caso, ¿cuál sería la función del tejido? Contraerse y relajarse para generar un movimiento. ¿Cómo está formado el sarcómero? El sarcómero se forma por los filamentos finos y los filamentos gruesos, ¿no es cierto?, que forman parte de la miofibrilla. Acá, en esta fotografía, se ve una célula muscular que ha sido cortada y se ve todos los elementos que tiene la célula adentro. Nosotros hoy hablamos del sarcolema, ¿se acuerdan que era la membrana citoplasmática que recubre toda la célula? No se ven acá los núcleos, pero bueno, los núcleos estarían acá en la zona periférica, y después tiene otras estructuras que se las voy a nombrar ahora,
antes de nombrarle al sarcómero, que son estas estructuras que se llaman túbulos T o tubos transversos. Los túbulos T se forman por una invaginación de la membrana plasmática, o sea, del sarcolema. Esta membrana hace que se forme este tubo y relacione a ambos lados los retículos sarcoplasmáticos. ¿Qué son los retículos sarcoplasmáticos? Son sinónimos de los retículos endoplásmicos lisos, pero tienen una propiedad diferente. Estos retículos sarcoplasmáticos, que están a ambos lados del tubo T, tienen estas áreas que son como sacos, donde se reservan cantidades de el ion calcio, que va a ser necesario para la contracción. Entonces, ¿por qué está esto tan relacionado? Después, cuando veamos cómo viaja el estímulo y cómo se produce la contracción, vamos a ver qué importante es la continuidad del sarcolema con el túbulo T, la vecindad con el retículo sarcoplasmático y obviamente la presencia de esta organela que es fundamental, que son las mitocondrias. ¿Entendido? Esto sería parte de la estructura organoide, ¿no es cierto?, que tiene el citoplasma, pero no nos olvidemos que el citoesqueleto estaba formado por las miofibrillas, que son las estructuras que contienen ¿qué cosa? Acá tenemos las miofibrillas, si yo la desarmo, adentro me encuentro con estos que son los sarcómeros. Los sarcómeros son las unidades funcionales, formadas por los filamentos de actina y los de miosina, y algunos otros filamentos que después vamos a agregar. Entonces, vamos a ver cómo describir ahora el sarcómero. El sarcómero, en realidad, es una unidad funcional que se extiende de disco Z a disco Z. Estos discos Z son proteínas que tienen una forma zigzagueante y que tienen pegados en ambos extremos del disco a una molécula de actina. Recuerden, la actina era un filamento delgado. Entonces, disco Z, a ambos lados, que tiene filamentos delgados de actina. Estos filamentos delgados de actina se extienden hacia el centro del sarcómero, lo mismo del otro lado hacia el centro. Y se va a ver un área de superposición con otro filamento que está ubicado bien al medio del sarcómero, que es la miosina. Entonces, tengo un área de superposición de filamentos de miosina y filamentos de actina. Y tengo áreas donde solamente está la actina. Esto determina que se formen en el sarcómero áreas claras, que serían formadas exclusivamente por el disco Z en el medio y parte de la molécula de actina a ambos lados, y zonas oscuras, que es donde va a estar la superposición de la actina y la miosina. Entonces, la banda oscura se va a llamar banda A o anisotrópica, y la banda clara, que sería esta que está acá, o esta que está acá, se llama banda I o isotrópica. Isotrópica quiere decir que los rayos de luz pasan y es muy delgada la interferencia que puedan tener, por eso se ve claro. En cambio, anisotrópica significa oscuro porque hay mucha superposición de elementos, de moléculas de filamentos, que no dejan que la luz pase. Bien, aparte en el sarcómero de la banda, o sea, del disco Z, de la banda I, de la banda A, nos vamos a encontrar en el medio con otra banda que se llama banda H. Esta banda H es también clara y está formada solamente por la molécula de miosina, que quedó en el centro. Quedó en el centro con su punto de unión, después vamos a ver cómo es la molécula en el centro, que forma la línea M. Entonces vuelvo a repetir, la banda H, que está en el medio, formada únicamente por la miosina, tiene, aparte de la miosina, el punto medio de la molécula. Ese punto medio de la molécula determina otra línea, que es la línea M. Bien, acá les resumí, entonces, cómo estaría formado el sarcómero y dónde estaría ubicado dentro de la célula. Después lo vamos a volver a repetir. Fíjense, acá ya no es una microscopía óptica, esto es una microscopía electrónica también del músculo esquelético, y miren qué bien se ve
que bien se ven las estructuras primero oscuras y las estructuras claras. Oscuras o anisotrópicas, bandas A. Claras o isotrópicas, bandas I. Otra vez, oscuras o bandas A. Claras o bandas I. Oscuras o bandas A, claras o bandas I. Si yo pregunto en este esquema, ¿dónde está el sarcómero? Ustedes pueden decir de acá, acá, de acá, acá, de acá, acá, de acá, acá, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que le llama la atención? Que hay un sarcómero al lado del otro y a su vez hay uno arriba del otro. Por eso es que está millones de veces en un músculo esta estructura, que es una estructura que se ve solo con el microscopio electrónico, chicos. El microscopio electrónico es mucho más que un microscopio óptico. La estructura se mide en nanómetros. O sea, eso al ojo humano, esto es imposible verlo. ¿Entendido? Con el ojo humano, con ayuda de microscopio óptico, yo puedo ver el sarcómero como lo vimos antes. No sé si se acuerdan, se los puedo volver a poner acá. En esta foto de microscopía óptica, el sarcómero iría acá, uno al lado del otro, uno al lado del otro. ¿Entendido? Esto, visto en el microscopio electrónico, es esto. Ven que es mucho más claro y se puede ver muy bien. Si ustedes se detienen un ratito, no es fácil y yo estoy hablando sobre algo que conozco y ustedes por ahí es la primera vez que lo ven, pero repasen. Esto sería un disco Z, esto sería otro disco Z. Acá tengo uno y acá tengo otro. Entonces, esto es un sarcómero y esto es un sarcómero. La banda clara es esta y la banda clara también es esta y la banda clara también es esta. Esta es la banda oscura, o banda A, ¿sí? Y en el medio, la banda A que tenía otra banda clara, que se llamaba H, ¿se acuerdan? Y si miran con mucho detenimiento, en el medio de la banda H hay una filita de puntos que es la línea M. Entonces, el sarcómero está formado por dos mitades de bandas I. ¿Por qué, chicos? Porque la banda I, que es esta, está cortada en el medio por el disco Z. El disco Z, ¿se acuerdan? Unía para un lado una molécula de actina y para el otro lado otra molécula de actina. Entonces, el disco Z lo que hace es separar la banda I en dos mitades. Por eso se dice que el sarcómero en realidad está formado por dos hemi o dos mitades de bandas I, y una banda A, y una banda H. ¿Entendido? Con una línea M en el medio. Bueno, esto lo tienen que repetir y repetir porque se lo van a olvidar, pero bueno, yo les voy a seguir mostrando ejemplos. Esta es otra microscopía electrónica donde los discos Z están, miren, serían estas estructuras y estas estructuras. Acá está oblicuo el músculo, inclinado, ¿no es cierto? Pero miren qué bien se ve acá la banda oscura, la banda oscura, la banda clara, cortada en el medio por el disco Z. Esto sería actina para un lado y actina para el otro. Y acá, que es la banda A, que tengo superposición de actina y miosina. Y en el medio se ve una zona más clarita que tiene otra línea en el medio, que era la miosina con su punto central, que formaban la banda H y la línea M. Y otra cosa interesante que se ve en esta microscopía electrónica es la presencia, miren, estos saben que son mitocondrias. Miren la cantidad de mitocondrias que tiene. ¿Por qué? Porque el músculo estriado tiene una alta actividad metabólica, consume mucho ATP. Entonces, ¿qué tiene que tener? Muchas mitocondrias que lo generen. Bien, acá hay otra fotografía, es para ver en microscopía electrónica. Esto se los doy como para ayudarlos en las imágenes, si es que los ayudo, si no, las pasan, no hay problema. Acá hay una mitocondria, acá hay otra, acá hay otra. Estos son los túbulos T, y estos son los retículos sarcoplasmáticos que están a los costados. Esta es un poco más complicada la foto. Y acá
vamos a ver otra vez el sarcómero para que vean que uno lo tiene que repetir y repetir. ¿Cómo está formado el sarcómero? De disco Z a disco Z. ¿Qué se une al disco Z? La actina, que es la azul. Actina para un lado y tiene que haber acá otra banda. Lo que pasa es que yo estoy dando solamente el sarcómero uno solo. No miro el de al lado, ni tampoco miro el que está arriba o el que está abajo. Porque acuérdense que estaban puestos uno al lado del otro y uno arriba y otro abajo. Bien, ¿qué otra cosa veo en el sarcómero? En la parte media veo la molécula de miosina. Este es el centro de la miosina y se extiende hacia ambos lados un brazo y otro brazo de miosina. Recuerden que la miosina es el filamento grueso y la actina es el filamento largo. Aparte de eso, se ven otras moléculas que fíjense, se llama una de ellas molécula de neulina y otras de titina, que serían las verdes que ustedes ven asociadas. Normalmente estas verdes no se describen tanto, pero ustedes tienen que saber que aparte de la actina y de la miosina hay otras proteínas que forman estructuras dentro del sarcómero. Las moléculas de titina y neulina ayudan a que el movimiento del sarcómero sea un poco más elástico y no tan brusco, ¿entienden? Bien, entonces, ya vimos la estructura del sarcómero y vamos a repasar las zonas oscuras, que era la banda A. Miren, la banda A tiene superposición de actina y de miosina. La banda I, que iba desde una actina a la actina del sarcómero que está al lado, colindante, estaba separado en el medio por el disco Z. Entonces decimos que la banda I en realidad es la mitad la que forma parte de un sarcómero, no es toda la banda I completa. ¿Por qué? Porque el disco Z la parte por la mitad. ¿Entendido? Bien. Acá tienen otra vez lo mismo, nada más que acá que se ve la actina del sarcómero colindante por un lado y del otro lado lo mismo. Entonces, otra vez lo mismo, disco Z, actina hacia un lado, actina hacia el otro. En el centro, la molécula de miosina, que se ve roja y hasta inclusive se ve más gruesa, como realmente lo es, y en el medio, que estaría la banda H, ¿se acuerdan la banda clara que está en el medio? Tiene el centro de la molécula que es el punto M. Como ven, esto sigue reforzando el concepto de sarcómero. Bien, esto es para mostrarle cómo es el disco Z. Nosotros esto lo veíamos al revés, o sea, en vez de verlo acostado, lo veíamos parado, que es la forma normal para dibujar un sarcómero. Lo que pasa que acá, no sé por qué lo pusieron al revés. Entonces, lo marrón es el disco Z, y lo azul que era la actina. ¿La actina para dónde va? Para un sarcómero y para el otro. Para un sarcómero y para el otro. Y así sucesivamente, para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, y para el costado y para el otro costado. ¿Entendido? Sigo. Acá vemos la molécula de actina. La molécula de actina tiene como dos brazos, y esos dos brazos tienen estas estructuras que son los puntos de unión para la actina, entonces. Esta cadena, esta proteína, acá se ve desdoblada, tiene entonces una parte central y todas estas cabezas que son los sitios de unión para la actina. Si nosotros la vemos así, la viéramos en un sarcómero, acá que tendríamos la banda H. ¿Entendido? Esto sería lo que se va a superponer a la actina, que viene por arriba o viene por abajo, para generar la contracción. Acá tenemos un ejemplo con otro esquema, donde se ve a la izquierda el típico sarcómero que venimos viendo hasta ahora, donde se ve disco Z a disco Z, vuelvo a marcárselo, yo espero que se vea, bueno, ahí me está haciendo acá. Con la flechita tengo disco Z, disco Z, disco Z, entonces esto es un sarcómero y este es otro. Disco Z y disco Z, disco Z, un sarcómero, otro, y así uno al lado del otro. ¿Qué es lo que muestra? Acá se puede distinguir y se puede describir bien el sarcómero con la banda clara, la banda oscura, la banda clara, la banda oscura. Cuando comienza
el fenómeno de contracción, el sarcómero, que está dispuesto en relajación quieto, digamos, hace esto, empieza a acercar los discos Z. Si acercamos los discos Z de a poco, ¿qué es lo que va a pasar? Las bandas claras se van a achicar, porque miren la molécula de miosina, que es la del medio, miren acá, la poca superposición que tiene con la actina, y miren acá, tiene más superposición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La actina se está yendo para el centro, y entonces, al superponerse a la miosina, hace desaparecer de a poco las bandas claras, hasta llegar a la contracción máxima, que sería esta de acá abajo, donde los dos discos Z se acercan tanto que directamente borraron las zonas claras, y de esta manera se produce la contracción máxima. Una vez que llega a la contracción máxima, después el músculo tiene que volver a encontrar el estado de reposo o de relajación. O sea que este circuito sería reposo o relajación, por estímulo se contrae un poco más y luego vuelve al mismo estado. Y acá les voy a mostrar las moléculas, que cómo se ve la molécula de actina y cómo se ve la molécula de miosina, ya la vimos. Esto es importante porque, ¿qué necesitamos nosotros para que se realice la contracción muscular? Necesitamos primero un combustible. Ese combustible va a venir de un hidrato de carbono, que es la glucosa. La glucosa tiene que entrar a la célula, ¿no es cierto? Tiene que desdoblarse en 2 ácidos pirúvicos, entrar al ciclo de Krebs, hacer la glucólisis, y de esa manera generar ATP. Una vez en la mitocondria que se genera el ATP, ese ATP va a actuar como energía para realizar la contracción. Pero si yo no tengo oxígeno, no puedo hacer tampoco la glucólisis aeróbica, que es necesaria en la contracción. Entonces ya vimos que necesito glucosa como combustible, el ATP que se produce por la glucólisis aeróbica, el oxígeno necesario para la glucólisis aeróbica, y también necesito moléculas de calcio que actúan como puentes fijadores para también ayudar a la contracción. No se olviden, glucosa, ¿no es cierto? Glucosa, mitocondria con ATP, oxígeno y calcio, ¿sí? Y obviamente que vamos a necesitar básicamente el estímulo nervioso, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos placa motora. Ahora les voy a explicar un poquito esta estructura para que entiendan por qué es necesario que ciertas estructuras estén y cómo tienen que estar para que se pueda realizar la contracción. Hoy nosotros miramos la molécula de actina como una línea, ¿no es cierto? Esa línea azul. Bien, esa línea azul en realidad está formada por estas estructuras que son como pelotitas azules, que están como trenzadas, una arriba de la otra, o como si hicieran este movimiento, ¿no es cierto? Y a su vez, miren qué cosa interesante. La actina nosotros dijimos que era un filamento fino, y también les dije al comienzo que había otros 2 filamentos finos. Uno es la troponina y otro es la tropomiosina. Miren en el dibujo de abajo cómo estaría la troponina y cómo estaría la tropomiosina en relación a la actina. La tropomiosina, que es esta como si fuera trenza amarilla, se dispone tapando los sitios de unión de la actina para poder unirse luego a la miosina. O sea que la tropomiosina en estado de relajación o de reposo muscular bloquea los sitios de unión de la actina para que se pueda unir a la miosina. Muy bien. En segundo lugar, tengo las troponinas. Las troponinas son 3 moléculas diferentes. El calcio se va a unir a una de esas troponinas. ¿Para qué? El calcio está reservado, ¿se acuerdan que les dije? En el retículo sarcoplasmático, que era la estructura que estaba al lado del túbulo T, en la célula muscular. Entonces, el calcio se va a unir a una de estas troponinas, ¿y qué va a hacer? Va a levantar esta molécula de tropomiosina, y al levantarla, deja libre todos los sitios de unión de la actina para
unirse a la miosina. Si yo viera un dibujo secuencial, acá yo tengo arriba la actina y abajo la miosina. En esta etapa, ¿qué pasó? Pasé de la etapa anterior, que la actina estaba bloqueada por la tropomiosina, y gracias a que las troponinas se unieron al calcio, la tropomiosina se levantó. Entonces, al levantarse, dejó todos los sitios de unión de la actina libres para unirse a las cabezas de miosina. Para que se unan las cabezas de miosina a la actina, se necesita primero que se enfrenten, una vez que se fue la tropomiosina, ¿sí? Se fue la tropomiosina, gracias a que el calcio se fijó a la troponina, y eso hace que las cabezas de miosina se puedan unir a los sitios de unión de la actina. Primero se enfrentan, después se tocan, y una vez que empiezo a consumir el ATP, empieza el track de inicio de la contracción. Es este movimiento que hace como que me uno a uno y paso al otro. Me uno a uno y paso al otro. Ese movimiento, que es como una cremallera, es el que genera la contracción, el inicio, mejor dicho, de la contracción por deslizamiento de la actina y de la miosina. Al yo fijar los puentes de la miosina a la actina y hacer este movimiento, es como que voy haciendo mover la molécula una arriba de la otra. Siempre, porque no se olviden, siempre necesitan el ATP para que este track, como de una cremallera, se vaya moviendo y vaya generando el deslizamiento de la actina sobre la miosina. Y acá, en otro dibujito, es lo mismo, pero representado solamente con un área de la molécula. Fíjense, esta sería uno de los sitios de unión de la actina para la cabeza de miosina, ¿y qué pasa acá? La tropomiosina lo está bloqueando, entonces acá el músculo está tranquilo, en reposo, no recibió estímulo, no realiza ningún tipo de movimiento. Cuando el calcio, ¿se acuerdan?, se unió a la troponina, saca la tropomiosina, la corre hacia un lado. Entonces quedan enfrentados el sitio de unión de la actina con la cabeza de miosina. Una vez que quedan enfrentados, se acerca, entra al sitio de unión y se inicia el movimiento en cremallera con uso de ATP, y de esta manera, ¿qué es lo que pasó? Se inicia el movimiento de contracción. Acá, en esto, tenemos todo el circuito. Acá, fíjense, está pintado de otro color. O sea, por un lado tengo la actina, que nosotros la vemos generalmente pintada de azul, y acá la vemos de color medio naranjita, ¿no es cierto? Y la miosina se ve verde. Este circuito es lo mismo que acabamos de describir hoy. Acá la actina se liberó de la tropomiosina porque el calcio se unió a la troponina y liberó los sitios de unión. En primer lugar, la miosina, ¿qué hace? Busca a las partes de la molécula de actina para unirse. Acá se ve, miren, la cabeza de miosina y el sitio de unión de la actina. Acá tengo que empezar a consumir energía. Acá, ¿qué pasó? Se unió, y una vez que se unió, empieza el movimiento de cremallera. Y cuando empieza el movimiento de cremallera, es lo que se llama golpe potente. ¿Y qué pasó? Se consumieron los tres fósforos, y de esta manera el ATP pasó a ADP y de ADP a AMP. Entonces tengo que usar otra molécula de ATP para seguir con el movimiento. Es una máquina, entonces, que funciona con el ATP, y gracias a que las cabezas de miosina se pueden unir a la actina. Después lo miran tranquilos cuando estén mirando el Power. Bueno, y ahora, ya que vimos que nuestra célula muscular estriada esquelética tiene filamentos que le permiten, gracias a la presencia del sarcómero, que es la unidad funcional, realizar el movimiento de contracción y relajación, vamos a ver lo que nos faltaba, porque nosotros dijimos, necesitábamos glucosa, necesitábamos ATP, que lo formaban en las mitocondrias por glucólisis, necesitábamos oxígeno, ¿no es cierto?
Y ahora también yo les dije qué es lo que más necesitamos, el estímulo nervioso, para que se desencadene toda esta pequeña maquinaria, pequeña pero tan importante. Entonces, el sistema nervioso se va a comunicar con el músculo a través de esta estructura que se llama placa motora o sinapsis neuromuscular. Sinapsis significa unión, ¿eh? Unión, en este caso, de la terminal nerviosa con la fibra muscular. Por eso se llama sinapsis neuro, de nervioso, muscular. Es el botón axónico de un nervio con la fibra muscular. Eso es la sinapsis o la placa motora, que es lo mismo. Bien, vamos a ver acá en un dibujo cómo sería esa placa motora o sinapsis neuromuscular. En la parte superior ven la terminación de un nervio que tiene este color amarillo porque tiene mielina. Es un nervio, generalmente puede ser un nervio depende del grosor, va a ser la importancia del nervio y la cantidad de músculos que pueda inervar. Acá está bajando la fibra nerviosa o el axón con mielina, y una vez que llega a la proximidad de la célula muscular, pierde la mielina y queda toda la superficie del nervio descubierto para llegar a la zona de sinapsis. Estos, como si fueran botones que se ven, son los terminales sinápticos del axón, y estos son los que se ponen en contacto directo con el sarcolema, y mediante el estímulo que viaja por un potencial de acción va a transmitir el estímulo desde la terminal nerviosa o terminal sináptica a la fibra muscular para que inicie el mecanismo de contracción. Acá se ve en una microscopía electrónica, miren qué maravilla que es esto, siempre que lo muestro siempre digo lo mismo. Esto que está acá sería la fibra muscular, y esto que ven acá es el botón axónico y esto es el nervio. Miren cómo se ve, este es el nervio, este es el botón axónico que parece pegarse ¿a quién? Al sarcolema de la fibra muscular. Bien. Y ahora lo vamos a desarrollar de a poquito, a ver si lo podemos entender, porque este mecanismo de contracción muscular hay que repetirlo varias veces para que a ustedes les quede claro, y una vez que lo entendieron es muy sencillo, pero bueno, como todo hay que repetirlo. Hoy les dije que el sistema nervioso somático es el que controla, ¿no es cierto?, las contracciones del músculo esquelético. Entonces, ¿qué vemos acá? Por un lado vemos al encéfalo, al sistema integrador completo del sistema nervioso, y vemos lo que sería un axón, ¿no es cierto?, de algún nervio, y el botón axónico. Este botón axónico, esto que ven acá, es lo mismo que esto que yo les mostré acá, terminal sináptico o terminal axónico, porque esto es un axón de un nervio. Entonces, el axón termina en un botón axónico que también se puede llamar terminal sináptico. Entonces, tengo el terminal sináptico y tengo el sitio de comunicación entre ese botón axónico y, ¿qué cosa? La célula muscular estriada que está por acá abajo. Acá obviamente está cortada, se ve nada más que un pedazo, digamos, de la célula que continuaría para aquel lado o para este, y si fuera el caso, por ejemplo, del deltoides, que hoy dijimos que tenía una medida determinada, se extiende todo lo largo del deltoides, ¿sí? Y recuerden que estas células están puestas una arriba de la otra, una arriba de la otra. Por eso es que este botón axónico no es uno solo, es como se ve en esta figura, son varios, y acá también son pocos, porque son 4, pero es un dibujo. O sea, imagínense esto en anatomía, en un músculo, cuántas terminales, perdón, tendrían que tener para que el músculo se contraiga. Entonces, vamos a describir primero lo que vemos. Acá vemos una célula muscular esquelética, ¿no es cierto?, voluntaria, que fíjense, tiene muchos núcleos, entonces yo ya me aseguro que al ser multinucleada y al tener las estrías, esto es una fibra muscular estriada esquelética. El control es del sistema nervioso
central, perdón, del sistema nervioso somático, pasando lógicamente por el sistema integrador, y va a venir el estímulo, ¿no es cierto?, para realizar la contracción de este músculo. El estímulo nervioso viaja por lo que se llama potencial de acción. El potencial de acción, cuando veamos después en la otra unidad, sistema nervioso, está formado por una estructura que se llama espiga, que tiene una parte de despolarización, un pico máximo de despolarización, y después tiene la repolarización. Esto parece que estoy hablando de electricidad, pero y sí, es así. Los potenciales viajan por descargas de aniones o de cationes. En el caso del estímulo nervioso, va a ir viajando por un potencial de acción, ¿no es cierto?, que se va a ir generando a lo largo de todo este axón. Cuando el potencial de acción llega al botón axónico, se va a producir la despolarización de toda la membrana de este botón axónico. Recuerden que las despolarizaciones, después lo vamos a ver cuando veamos potencial de acción, se producen por ingreso del ion sodio. Normalmente una célula en reposo que tiene cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. Si yo tengo que estimular esa célula, ¿qué tengo que hacer? Introducir más iones o cargas positivas. Y el sodio es el elemento fundamental para producir la despolarización, que sería la primera parte del potencial de acción. Entonces, el sodio, llegó acá el estímulo, se produce la entrada del sodio, pero no entra solamente el sodio, entra también el calcio, que también es positivo. Entonces se despolariza toda esta membrana. Al despolarizarse toda esta membrana por entrada del sodio y del calcio, estas vesículas que tengo en el botón axónico van a tener un neurotransmisor en su interior, que es la acetilcolina. Se van a abrir al exterior esas moléculas y van a salir a este espacio que se llama espacio sináptico. Al pasar al espacio sináptico, van a estar muy cercanas esas moléculas de acetilcolina de la membrana citoplasmática, o sea, del sarcolema. Pero para poder unirse a esta membrana, yo necesito que la membrana tenga receptores para la acetilcolina. Entonces, vuelvo a decir, las vesículas de acetilcolina, después de la despolarización por entrada del sodio, salen del botón axónico, pasan al espacio sináptico y se unen al receptor. Inmediatamente que se unen al receptor, ¿qué pasa? Se despolariza toda la membrana de la célula muscular, por arriba, los costados y por abajo. Da todo la vuelta, la despolarización. Y entonces, al producirse la despolarización, que también viaja por el tubo T, acá vamos a ver lo que pasa. Cuando entran todas las cargas positivas a nivel del tubo T, se va a producir una reacción en el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático que está a los lados con la reserva de calcio va a hacer que el calcio salga de las vesículas que contienen el calcio. ¿Y a dónde iba el calcio? Se tenía que unir ¿con quién? Con la troponina para sacar la tropomiosina, y de esta manera las moléculas de actina que están acá abajo, ¿sí?, se van a poder unir a las de miosina que están acá mucho más abajo todavía. Entonces, vuelvo a repetir, se despolarizó toda la membrana y entonces se despolariza el tubo T. Se activa el retículo sarcoplasmático, se libera el calcio y va a los sarcómeros donde está la actina, que acá lo tienen dibujado mejor que acá se ve chiquitito, ¿sí? Bien, una vez que se produce entonces la liberación de la molécula de actina por el calcio, pasa lo que vimos antes, o sea, todo este proceso que vimos antes, ¿sí?, hasta llegar al movimiento en cremallera y de esa manera iniciar la contracción muscular. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos falta decir de este dibujo? Perdón, pero se aparece esto abajo.
Acá hay una estructura que se llama tríada. Esta tríada, que se llama tríada histológica, es la tríada que tiene que estar presente en el músculo esquelético voluntario, no así en el estriado cardíaco, porque está formada por un tubo T en la parte media, ¿sí? Acá vamos a ir acá. Un tubo T en la parte media, el retículo sarcoplasmático más la vesícula. Entonces, serían 3 estructuras que forman, ¿no es cierto?, la tríada necesaria para liberar el calcio y que el calcio, una vez que sale, vaya al sarcómero y se encuentre con la actina. ¿Entendido? Bien. En este otro dibujo se vuelve a remarcar lo mismo que les dije antes. Por un lado tenemos toda la terminal sináptica del sistema nervioso somático, el axón recubierto por mielina. La mielina hace que el potencial pueda viajar más rápido, rápidamente, el potencial de acción, que es el estímulo eléctrico, ¿no es cierto?, se produce la despolarización y sigue viajando, hasta que llega a esta zona donde no tiene, ¿qué cosa? No tiene mielina. Entonces, en esta zona, que se llama botón sináptico o terminal sináptico, se produce la salida ¿de quién? De la acetilcolina que está dentro de la vesícula. Y miren esto, acá hay un cuadrito, se amplía y viene acá. Esto azul o azulino sería parte del botón terminal sináptico. Estas son las vesículas que contienen el neurotransmisor, o sea, la acetilcolina. Esto es presináptico y esto que es la célula muscular es postsináptico. Voy de nuevo al dibujo. Presináptico es esto y esto es postsináptico. Primero pasa por acá y después pasa por acá. Por eso es pre y es post. Y todo esto es la sinapsis, o sea, la unión. Una vez que sale el neurotransmisor de la vesícula, viaja por este espacio, que es el espacio sináptico, y busca, ¿qué cosa? Los receptores en la membrana postsináptica. Una vez que se encuentra con los receptores en la membrana postsináptica, despolariza toda la célula y de esa manera se va a liberar calcio. Bueno, acá tienen una foto también de microscopía electrónica, donde se ve, por un lado, todo esto que ven acá sería parte del espacio sináptico y parte de la estructura de una sinapsis. Acá hay otro dibujo. Les muestro varios dibujos para que ustedes se den cuenta que en los libros lo pueden encontrar de diferentes formas, pero lo importante siempre es que, miren, el axón está siempre, y una parte tiene mielina y otra parte no va a tener mielina. Y que estos, como si fueran dilataciones de la extensión del axón, son, ¿qué cosa? Las terminales sinápticas o las terminales axónicas, donde va a hacer contacto con esta estructura que está acá, que es la célula, y esto que serían las microfibrillas con la actina y la miosina. Y miren la presencia de las mitocondrias, lo importante que es. Y acá está el espacio sináptico, ¿lo ven? Esto sería el presináptico y esto sería el espacio postsináptico. Esto es célula muscular y esto es axón. Y acá estarían los túbulos T y acá estarían los receptores para la acetilcolina. Y acá tienen otro esquema donde se vuelve a repetir lo mismo. Miren lo que pasa acá. En primer lugar, tenemos el mecanismo que desencadena que se produzca la contracción, que sería el de la derecha, y el que hace que vuelva al estado de reposo. Miren lo que pasó acá. Teníamos esta estructura que era el axón, que no tiene mielina, y esto es la parte del botón axónico. Yo les dije hoy que cuando está en reposo, ¿qué cosa tiene? Negativos adentro y positivos afuera. ¿Y acá qué tiene? Al revés. Positivos adentro y negativos afuera. ¿Qué pasó? Entró sodio, entró sodio, entró sodio. ¿Por qué entró sodio? Por el estímulo, por el potencial eléctrico. Entró el sodio, despolarizó todo el axón, llega al botón, y aparte de entrar sodio, esta carga positiva, ¿qué entra? Entra otra carga positiva que es el calcio. ¿Eso contribuye a qué, chicos?
a que una vez que entró el calcio, las vesículas liberen el neurotransmisor, o sea, la acetilcolina. Y una vez que liberaron la acetilcolina al espacio sináptico, la acetilcolina busca, es este puntito negro, busca los receptores, que son como estas manitos que están fijas en la membrana de la célula muscular. Y una vez que se unió la acetilcolina al receptor, se produce entonces la despolarización, porque hace que entre sodio. Entonces entra sodio y entran todas las cargas positivas que van a recorrer toda la membrana citoplasmática, esto es un tubo T. Cuando entraron las cargas positivas al tubo T, se activaba el retículo sarcoplasmático, y la cisterna que tenía calcio, ¿qué hace? Saca el calcio y lo lleva ¿a dónde? Al sarcómero, para que busque ¿a quién? A la troponina. ¿Para qué? Para que saque la tropomiosina y libere a la actina para que se pueda unir a la miosina. Entonces se iniciaría con este mecanismo el mecanismo de contracción. Una vez que termina el músculo de contraerse, tiene que volver al estado de reposo o de relajación. Entonces miren lo que pasa. Pasamos a la figura que está a la izquierda. Puede ser que sobre calcio de la contracción. Si sobra calcio, vuelve a entrar al retículo para formar parte del reservorio. Se repolariza toda la célula. Entonces queda otra vez en reposo con cargas negativas y cargas positivas. Y lo mismo pasó con el axón y el botón axónico. Quedó la vesícula conteniendo neurotransmisor, cargas negativas adentro y cargas positivas afuera. Y el calcio está afuera y el sodio está afuera, hasta que se inicie este proceso. Espero que les haya quedado claro. Y miren esto. Esto se los muestro más que nada para que vean la complejidad. Yo se los doy lo más resumido posible para que ustedes lo entiendan. Pero todo esto son todos los fenómenos que ocurren en el botón axónico para que se pueda liberar ACH, que es la acetilcolina. Acá ven que se libera y que busca unirse a esto, que son los receptores de la membrana citoplasmática, receptores para la acetilcolina. Y la acetilcolina se va a unir a la cantidad de receptores que necesite. No siempre la cantidad de acetilcolina se consume toda. A veces, ¿qué puede pasar? Que sobre la acetilcolina, porque no es necesaria que se una a todos los receptores. Entonces, esta acetilcolina puede ser que se destruya por acción de una acetilcolinesterasa que está acá, o que se desdoble y se vaya en dos formas, en forma de acetil y en forma de colina, y entre de nuevo al axón, a la parte del botón axónico, y entra otra vez a hacer su metabolismo y a generar más cantidad de acetilcolina y esperar otra vez el estímulo para que se vuelva a liberar. Este ejemplo se lo doy porque está muy lindo el cuadrito, pero obviamente que prefiero que entiendan todo lo anterior que les di, y después, si alguien lo quiere saber, me encanta, me parece genial, pero si no entendieron lo anterior, no van a entender esto. Bueno, y acá ahora dejamos, después vamos a seguir con el reflejo miotático y el tono muscular. Gracias, chicos.